Ave, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Roma Victrix. Recupero o reinicio o vuelvo a grabar vídeos. En este caso seguimos con el curso de Historia de Roma vista de pájaro, resumen de Historia de Roma. Nos habíamos quedado, bueno, ya sabéis, soy Juan Luis Posadas, doctor en Historia Antigua, especialista en Roma, friki de los romanos, profesor de varias universidades. Ahora mismo estoy muy centrado en el Centro Universitario UTAD, que es un centro adscrito de la Universidad Camilo José Cela, que está en Las Rozas, donde tengo unos alumnos buenísimos, excelentes, y que estén especializados en carreras tipo ingeniería del software, física computacional. Tengo alumnos de diseño de videojuegos, de diseño digital, de grados universitarios oficiales, e incluso, bueno, pues dirijo algún trabajo fin de grado para alumnos del grado en animación, en películas, ¿no? Y animación. Uh, y bueno, pues ahí doy clases de empresa, pero ya sabéis que yo soy romano y mis alumnos, bueno, pues me sufren de vez en cuando con mis ejemplos romanos, ¿no? En clase, porque es verdad que la historia nos proporciona ejemplos, ¿no? Exempla virtutis, exempla vitiorum, ejemplos de virtud, ejemplos de vicios que decían los propios romanos, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado con la República, así que es hora de hablar de lo que casi todos conocemos, ¿no? Cuando hablamos del Imperio Romano, pues no hablamos muchas veces de elecciones, no hablamos muchas veces, aunque sí del Senado, pero no, bueno, pues elecciones municipales, elecciones a los diferentes cargos o magistraturas, ¿no? ¿Qué pasó en el Imperio? Ya sabéis, hubo una guerra civil. A mí cuando me preguntan, claro, la gente piensa, soy historiador, le debe interesar la guerra civil. ¿Y tú en la guerra civil con quién irías? ¿No? Pensando que voy a responder con Franco o con la República. Yo siempre digo, yo con Pompeyo. Es decir, yo soy pompeyano, aunque tuvieron muchos fallos. eh, Pompeyo apoyaba una república democrática frente a César, que en el fondo lo que quería era bueno, salvarse de una serie de cargos e instaurar un régimen como mínimo autocrático. Los que han estudiado a César saben perfectamente que él quería ser rey, pero que el problema es que para los romanos la palabra rey era casi una palabra maldita, ¿no? Bien, ¿qué hizo su sobrino nieto, Augusto? Augusto finalmente instaura un régimen que fue un régimen de transición entre esa república oligárquica y una olarquía monárquica, es decir, una república gobernada por unas cuantas familias o unas cuantas familias dirigidas por un monarca, por un rey, por un emperador, por un príncipe. ¿De acuerdo? ¿En qué consistió este imperio que yo le llamo un imperio popular? ¿De acuerdo? Eh, Mi teoría es que el imperio duró 4 siglos y medio porque, pese a lo que parezca, debido a que las fuentes son todas escritas por senadores, aristócratas, etcétera, realmente los emperadores apoyaban en el pueblo al que normalmente concedían pues muchas cosas, muchas secciones fiscales, etcétera, y en el ejército. Y el ejército, lo siento, el ejército no era una institución ajena al pueblo, el ejército salía del pueblo. El 99% de los miembros del ejército eran plebeyos, eran personas que habían salido del pueblo, y además el ejército, eso sí está bien estudiado por los sociólogos de la historia que se han dedicado a estudiar la historia de Roma. El ejército era la única vía de ascenso social real que tenía una persona. Y de hecho hubo emperadores en el siglo III después de Cristo que entraron en el ejército como simples soldados, incluso eran ex esclavos en algún caso, y llegaron a ser emperadores. E incluso no solo en el siglo III, el propio Septimio Severo tenía una extracción muy humilde y fue ascendiendo en el ejército, ¿no? Bien, ¿en qué consistía ese régimen de transición, ese principado de Augusto, que los historiadores consideran como netamente diferente a la República, pero también bastante diferente a la monarquía imperial que se instaura o que intentaron instaurar emperadores como
como Nerón, ¿no? Bien, mantenimiento del Senado. Se mantiene el Senado como un órgano deliberativo, un órgano consultivo, al cual se le fueron quitando una serie de atribuciones. Al final se convirtió casi en una especie de asamblea legislativa y también con unas características judiciales. Es decir, también fue como una especie de alto tribunal para juzgar determinadas causas, ¿no? Mantuvo algunas elecciones a magistraturas, mantuvo las magistraturas, es decir, seguía habiendo ediles, seguía habiendo pretores, tribunos, etcétera, y mantuvo las formas republicanas. Ahora bien, controladas por Augusto y por sus partidarios. Por eso se habla de una oligarquía monárquica, ¿no? Augusto mantuvo una política popular, es decir, siguió con los repartos de trigo, espectáculos públicos para la plebe, reformó el ejército para hacer de él un instrumento político. Mantuvo una política edilicia, que edilicio significa constructiva, ¿de acuerdo? Destinada a la propaganda política. Construyó decenas de teatros, foros, ya hablamos del foro de los foro imperial, pero hablamos también del pórtico de Libia, por ejemplo. Restauró templos, termas. Algunos críticos a Augusto dicen que más que construir, Augusto lo que hizo fue restaurar, ¿no? Templos que estaban un poco en ruinas y se apuntó el tanto político, ¿no? Más cosas que hizo Augusto o que por lo menos podríamos caracterizar como, bueno, pues algo propio de este imperio popular. Prosiguió con una política expansionista militar. Por ejemplo, incorporó Egipto al imperio romano tras derrotar a Cleopatra, ya sabéis, la historia, el suicidio de Cleopatra, a un áspid, no sé qué, bla, bla. Bien, incorpora Egipto, es decir, conquista Egipto, pero lo asigna como una provincia particular del emperador. Egipto era la provincia más rica del imperio. Es decir, con su trigo se pagaba, el trigo de Egipto podía alimentar a todo el ejército romano y a toda la plebe de la ciudad de Roma. Así que, bueno, pues esa provincia la mantuvo como propiedad particular del emperador, nombrando funcionarios directamente ligados a él para gobernarla. Es más, incluso prohibió la entrada de senadores o de cargos en el ejercicio de su poder en la provincia sin haber pedido permiso previamente. Incorporó la Germania, es decir, lo que tengáis un poco más de edad, podríamos hablar de la República Federal de Alemania, es decir, cuando Alemania estaba partida en dos, República Democrática, República Federal, más o menos esa parte de la actual Alemania, la Germania hasta el río Elba, la incorporó, luego se perdió, como bien sabéis, a partir de la derrota del bosque de Totoburgo, año 9 después de Cristo, se pierden todas esas conquistas. Pero él lo intentó, ¿no? Además, estableció una política de estados clientes en Asia y en el norte de África. Bueno, estos estados clientes gobernados por reyezuelos, por príncipes, normalmente morían y legaban esos territorios al imperio. Así que, de una manera muy diplomática y muy sencilla, fue añadiendo lo que es la actual Anatolia, incluso norte de Siria, etcétera, fue añadiendo territorios al imperio poco a poco, ¿no? Y mantuvo más o menos la paz, el statu quo con Armenia y con los partos. En cuanto a su política social, ya hablamos con respecto en el curso de Historia de las Mujeres, que tuvo una política social conservadora, básicamente con las mujeres, mantuvo la separación entre los tres órdenes en que se dividía la élite política y económica romana, es decir, orden senatorial, poder político, orden ecuestre, poder económico, y orden decurional, de los decuriones, ¿vale? Poder municipal. Bien, tras la muerte de Augusto le sucedieron una serie de emperadores que se llamaban dinastía Julio-Claudia. En muchos sitios defiendo que es un mal nombre. Es decir, deberíamos llamarla dinastía Claudia. ¿Por qué? Porque realmente Julia, es decir, como herederos de los Julios, de Cayo Julio César, podríamos hablar que estuvo lejanamente emparentado con los Julios, como mucho Claudio y como mucho Nerón, realmente, Calígula y Nerón, ¿no? Realmente Tiberio y Claudio, los emperadores Tiberio y Claudio, eran más bien Claudios. ¿De acuerdo?
Estos emperadores mantuvieron el sistema constitucional romano que había establecido Augusto, pero fueron poco a poco transformándolo en una monarquía moderada. Pasos en esta creación de la monarquía, de un imperio tal y como lo consideraríamos hoy, ¿de acuerdo? El primer paso es que Tiberio suprimió las elecciones. Augusto las había mantenido en los años 20 después de Cristo, me parece que es 23 después de Cristo, fueron las últimas elecciones realmente entre comillas, democráticas en Roma, ¿no? Además, alargaron la duración de los gobiernos y las magistraturas en las provincias que se mantuvieron durante varios años. Esto lo he estudiado yo en un artículo que creo que me salió interesante, ¿no? Como, aunque esto ya había ocurrido previamente con Augusto, realmente fue a partir de Tiberio que se mantuvieron varios años. Y en mi artículo hablo, de hecho, del caso de Poncio Pilato, ¿no? El gobernador que juzga a Jesucristo, estuvo varios años en su cargo, y como él, y es de época de Tiberio, o sea que fue en época de Tiberio. Mantuvo la separación de provincias senatoriales e imperiales que había hecho Augusto. Las senatoriales dependían del Senado, las imperiales dependían directamente del emperador. Pero a lo largo de esta dinastía Julio-Claudia vemos cómo se van reduciendo las provincias dependientes del Estado. También fueron suprimiéndose esos estados clientelares que Augusto había mantenido en Asia y también en África, y se convirtieron estos territorios en provincias romanas. Por ejemplo, Capadocia, es decir, el centro de la península de Anatolia, lo que llamamos Mauritania, que es decir, la franja costera de Marruecos y Argelia, Judea, se fueron convirtiendo en provincias romanas a través de esta dinastía Julio-Claudia, ¿no? Los emperadores dejaron de apoyarse tanto en los senadores y pasaron a apoyarse más en los ecuestres. De tal manera que pues los ecuestres, que no necesitaban a los emperadores para una carrera política, fueron ganando en el fondo pues una gran independencia, ¿no? Y además mostraban más fidelidad al emperador, ¿no? Un ecuestre no podía dar un golpe de estado y convertirse en un emperador. Un senador de una familia aristocrática con apoyo, sí. Además, también se fueron apoyando cada vez más en los esclavos imperiales. ¿Qué es un esclavo imperial? Un esclavo imperial es un esclavo que pertenece al emperador. Entonces, estos esclavos imperiales, que tenían miles, por no decir decenas de miles, repartidos por todas las propiedades, territorios, minas, etcétera, que pertenecían directamente al emperador, lógicamente los que vivían en su casa tenían acceso a una educación, adquirían una gran influencia ante el emperador, y estos esclavos imperiales llegaron a tener funciones de gobierno. Hay que hablar, por ejemplo, durante el reinado del emperador Claudio y de su sucesor Nerón, emperadores como Palas, Narciso, Calisto, etcétera, tuvieron muchísimo esclavos, ¿no? Esclavos liberados, pero tenían muchísimo poder, ¿no? Es decir, se fue creando una especie de corte, que esto es súper interesante, aunque la corte romana, el aula caesaris, ¿no? Tuvo más importancia a partir de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, ya se fue creando bajo los Julio-Claudios, ¿no? El principio de sucesión se fue haciendo cada vez más hereditario, aunque como he dicho en algún otro artículo o libro, en mi libro Los emperadores romanos y el sexo, por ejemplo, realmente casi no hubo sucesión de un hijo que sucedía a su padre. Hubo muy pocas, ¿de acuerdo? Por tanto, fue un principio hereditario bastante genérico, ¿no? Sobrinos, nietos, yernos, personas así sucedían a los emperadores que habían fallecido, ¿no? Y otro rasgo muy importante en este imperio popular que fueron desarrollando los Julio-Claudios fue que las emperatrices cada vez tuvieron más poder, y probablemente las emperatrices de época Julio-Claudia son las más conocidas y las que más, o algunas de las que más poder tuvieron. Hay que mencionar a Livia, la esposa de Augusto, que después siguió teniendo mucho poder como madre del emperador Tiberio hasta su muerte, Mesalina y Agripina, las mujeres, las esposas, dos de las varias esposas que tuvo el emperador Claudio, y Agripina también tuvo mucho poder,
como madre del emperador Nerón y Popea, una de las mujeres de Nerón. Bien, en el año 68 después de Cristo sucede una crisis política, una crisis social y una crisis militar, que acaba con la dinastía Julio-Claudia. Según Tácito, los emperadores se habían olvidado que el poder de Roma descansaba más en las legiones que en esa corte imperial, que en ese micromundo de Roma, del Palatino, del Palacio y del Senado. ¿Qué ocurrió? En el año 68 después de Cristo hay una revuelta en Galia, ¿de acuerdo? Y una rebelión del gobernador de la Hispania tarraconense, capital Tarragona, Galba. En principio, dos hechos que se podían haber solucionado llevaron al suicidio de Nerón. Nerón perdió los nervios, perdió el apoyo de la Guardia Pretoriana y se suicidó. Cuando se suicida Nerón, Nerón muere y además muere también su hija, ¿no? Bien, no hay un relevo fácil y se produce una guerra civil, ¿no? Una guerra civil entre diversas facciones del ejército romano, ¿de acuerdo? Galba, legiones occidentales, Vitelio, las legiones germánicas y finalmente Vespasiano con las legiones orientales. Así que el ejército romano es el hacedor de emperadores, es el que quita o da y quita el poder. Tras esta guerra, que es el año de los 4 emperadores, sobre lo cual también tengo un libro publicado, se instaura la llamada dinastía Flavia. Dinastía, realmente son 26 años de imperio, donde quienes gobiernan es un padre, su hijo mayor y tras la muerte de este su hijo menor. No existe mayor trascendencia, ¿no? La dinastía Flavia tuvo mucho apoyo popular y mucho apoyo de las clases medias, aunque no tuvo tanto apoyo por parte del Senado. Sobre todo el último emperador, Domiciano, enfureció al Senado, quiso dar un tinte muy monárquico, incluso absoluto, incluso teocrático al imperio, así que hubo varias rebeliones y al final fue asesinado y fue sustituido por Nerva, por un senador, ¿no? Este Nerva estuvo menos de 2 años en el poder, murió y nombró sucesor por primera vez, una sucesión no familiar, nombró sucesor a un general hispano, y parece ser que hispano también, no solo por parte de padre, sino también por parte de madre e incluso su mujer Plotina. Últimamente la doctora Canto de la Universidad Autónoma de Madrid ha demostrado, desde mi punto de vista, que Plotina no era gala, sino que era también de ascendencia hispana. ¿Qué hizo Trajano? Trajano fue un emperador muy importante, gobernó con el apoyo del Senado, pero a partir del año 112 más o menos, debido a su política expansiva, ya sabéis que conquistó la Dacia, actual Rumanía, conquistó Arabia, etc., nombró sucesor, parece ser, poco antes de morir, a su sobrino segundo, Adriano. Por tanto, se volvió a la sucesión intrafamiliar. Así que Trajano fundó otra dinastía muy mal llamada Antonina. Realmente podríamos llamarla Ulpia, porque casi todos eran descendientes de los Ulpios, de Trajano, ¿no? Rasgos de esta dinastía antonina, y vamos a terminar porque voy a hacer la clase de hoy, la lección de hoy es el Alto Imperio. Hablaremos del Bajo Imperio en la siguiente. Bajo Trajano, por ejemplo, el Imperio Romano llegó a su máxima expansión. Llegó a conquistar Mesopotamia, el actual Irak, y por tanto llegó al Golfo Pérsico, aunque luego esto se perdió, realmente más toda la Dacia, incluyendo, es decir, toda la provincia que hay más allá del Danubio, la actual Rumanía. Así que llevó al imperio a su máxima expansión. Esto es muy importante. Pues claro, si vemos la historia desde el punto de vista de los mapas, sí, hubo una aportación tremenda de oro, Dacia era riquísima, y esto también produjo una inflación, de los precios subieron y debido a la cantidad de oro circulante y produjo una crisis económica. Por tanto, bueno, desde un punto de vista, ya digo, cartográfico sí,
De un punto de vista económico, bueno, probablemente no, ¿no? ¿Qué hizo Adriano, su sucesor? Muy conocido como emperador que redujo las dimensiones del imperio, quiso mantener la Pax Romana, por tanto abandonó todo lo que es Irak actualmente y algunas zonas también de Dacia, ¿no? Apoyó las artes, apoyó el comercio, fue el emperador viajero por antonomasia, visitó, dicen que casi todas las provincias del imperio. Antonino Pío, que sucedió a Adriano, consiguió el florecimiento del imperio económicamente hablando, pero olvidó las defensas exteriores. Es decir, este abandono de una política militar expansiva por parte de Adriano y de una política militar defensiva por parte de Antonino llevó a que los germanos empezaran a invadir el imperio. Es decir, las invasiones germánicas no empiezan en el año 406 con el cruce del río Rin por parte de los germanos, sino que empezaron ya en torno a los años 160-170 después de Cristo. Marco Aurelio es el sucesor de Antonino Pío, fue el emperador filósofo. Yo recomiendo que leáis sus meditaciones, que son como una especie de notas, de anotaciones filosóficas dirigidas a su hijo y que son realmente muy estudiadas y muy interesantes y muy bien escritas, ¿no? Bueno, pues aparte de filosofía, realmente fue un emperador guerrero. Primero consiguió superar una epidemia de peste tremenda que hubo en el imperio y por tanto una hambruna también, y además derrotó a los invasores y consiguió echarlos más allá del Rin y del Danubio. Llegó a acuerdos de paz con los germanos y nombró sucesor por primera vez en toda esta dinastía a su propio hijo, el que fue, como siempre se le achaca, pues su error más grande, ¿no? Cómodo, el emperador Cómodo tiene muy mala fama porque intentó instaurar una monarquía oriental en el imperio, pero lo cierto es que fue tremendamente popular, la gente le adoraba, así que por eso los senadores conspiraron contra él y le asesinaron. La guerra civil que siguió a la caída de la dinastía antonina, ¿vale? O Ulpia fue tremenda, es decir, duró unos 6 años, 5 años, 6, entre 192 y 196, y fue muy sangrienta. Murieron decenas de miles de soldados y debilitó al imperio. Además, ese debilitamiento fue acompañado por un expansionismo militar del siguiente emperador, ¿no? De Septimio Severo, que es el emperador que se alza con el poder y que intenta otra vez derrotar a los partos y no obtiene el éxito. Septimio Severo muere en York, en Britania, ¿no? Funda una dinastía, la dinastía severiana, que dura entre, el propio Severo y el año 235 después de Cristo. La dinastía severa fue agravando los problemas militares, sociales y políticos de la época antonina, ¿no? Acentuando además ese carácter monárquico de Roma y introduciendo algunos elementos que fueron muy importantes, las religiones orientales. Se establecen en Roma, sobre todo con uno de sus sucesores, Heliogábalo, el Agábalo, como le queramos llamar, y los romanos se dan cuenta de la potencia de estos cultos orientales. Recordemos que el cristianismo es un culto oriental. Por tanto, aunque fue perseguido por estos emperadores desde el siglo III, realmente iba también un poco en el pack de estas religiones orientales que llegaron a hacerse muy populares a partir del siglo III y desde luego en el siglo IV, ¿no? Por ejemplo, emperadores como Caracalla o Lagábalo importaron a sus dioses, ¿no? Sus dioses, ellos eran de origen sirio y se llevaron a sus dioses en Roma, ¿no? En una época en que, como digo, el cristianismo iba ganando adeptos. Durante el gobierno de los severianos, la monarquía se fue haciendo cada vez más absolutista. El Senado va perdiendo funciones e influencia política. Y además, otro rasgo importante de los severianos es el poder que tienen sus mujeres. Las mujeres de la familia imperial, las llamadas emperatrices sirias, ¿no? Julia Domna, la más importante, alcanzan la cumbre de su poder, ¿no? El último emperador de esta dinastía fue Alejandro Severo. Fue realmente el último emperador civil
que no tenía un pasado militar y falló en las guerras contra los persas sasánidas que habían sustituido a los partos y también en su intento de enfrentarse a los germanos. Por tanto, muere Alejandro Severo, es asesinado y empieza un periodo de anarquía militar que dura muchos años, tenemos casi 50 años de crisis del siglo III, que supuso la descomposición social, política, económica del imperio y sentó las bases para el surgimiento de un nuevo imperio, que veremos la semana que viene. Así que yo creo que por hoy es suficiente. Vamos a seguir con este curso, ¿no?, de Historia de Roma a vista de pájaro y nos vemos. Mucha suerte y gracias por verme.